Hola, muy buenos días, hermanas, ¿cómo están? Soy la hermana Ana Echeverría y esta es la cuarta parte de una serie de clases aquí en la página de Un Plan Divino de la hermana Lore, titulada Malas actitudes y actitudes de siervas. Hoy quiero hablar con ustedes tres aspectos que tenemos que cuidar como siervas del Señor, y sin importar lo que estemos haciendo o en qué obra nos estemos desempeñando por la gracia de Dios, estas tres actitudes son bien importantes para tener la conducta correcta como una sierva del Señor. Entonces, vamos a comenzar con una oración. Bienvenidas a cada una de ustedes. Gracias por compartir conmigo, hermana Lore. Gracias por darme el privilegio, sobre todo el Señor, de permitirme compartir su palabra. Vamos a empezar con una oración. Por favor, inclinen su rostro y cierren sus ojos. Señor Jesús, gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque nos das un día más de vida, Señor. Y en cada día nos das una nueva oportunidad y también nos das misericordias nuevas. Padre Santísimo, perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a que nuestra carne sea desarraigada de nuestro ser, Señor, y que su espíritu en nosotras se vivifique cada día, Señor. Ayúdenos, Padre, a mantenernos con las actitudes y con la mente y con el corazón de una sierva, Señor. Esas malas actitudes que provienen de nuestra carne, de nuestra propia concupiscencia, Señor, quítela de nosotras a través de su bendita palabra. Y ayude a cada una de mis hermanas, Padre Santo, a tener las actitudes correctas como hijas de Dios, como siervas del Altísimo. Señor, si en algo le hemos fallado, perdónenos, límpienos de nuestra maldad. Guárdenos, Señor, y por favor, ayúdenos a salir edificadas de esta clase y transformadas. Le pido que sea su Santo Espíritu quien hable, que me quite de en medio, Señor, que quite toda distracción, Señor, y que nos permita estar atentas a su bendita palabra. Le pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, estas tres actitudes o esta fe compuesta de tres partes de un siervo de Dios en la Biblia es algo que debemos nosotras estar imitando. Recordemos que no la Biblia solamente para las mujeres se basa en Esther, Ruth, Sara, en mujeres de la Biblia. Las mujeres de la Biblia podemos aprender de buenas y malas actitudes en gran manera, pero toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para cada uno de nosotros y como hijas de Dios, como cristianas. Entonces, no creamos que solamente debemos aprender de mujeres de la Biblia, sino que también del testimonio, del ejemplo, de la fe, de siervos de Dios que nosotras podemos imitar. Siempre, hermanas, con la actitud correcta de no enseñorearnos sobre un varón, de no querer enseñar varones y cambiar esa sana doctrina. Una cosa es aprender de la Biblia, tanto de siervos y de siervas de Dios, como otra cosa totalmente diferente sería que crea que hay una igualdad en autoridad y en orden bíblico entre una mujer y un hombre. Eso es totalmente diferente y son temas que se pueden tocar en clases como feminismo y como ideologías y todo lo que el humanismo tiene que va en contra de lo bíblico. Pero este no es nuestro tema del día de hoy, así que empecemos con un siervo que tenía tres partes en su vida que lo componían como aquel siervo de Dios que el Señor pudo llamar a no nada más siervo, sino que también lo llamó un amigo, que tenía una comunión con Dios de una forma especial. Voy a hablar de Abraham y su fe de Abraham y esas tres composiciones dentro de la fe de Abraham. La primera, que es el corazón, la segunda, que son los actos, y tercero, que es el testimonio. Sí, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso solamente se guarda en un corazón dispuesto a escuchar al Señor y obedecerle. Los actos, la Biblia dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y Abraham tuvo fe y esa fe mostró sus obras. Y el testimonio es siempre que con tus hechos des toda la honra y gloria a Dios, sobre todo cuando es Dios obrando en tu vida. Entonces no hay ningún tipo de jactancia o que el hombre pueda decir esto lo gané por mis propios recursos, o yo soy usada por Dios, o aquellos varones como Abraham sabiendo que todo lo que tenían era por la gracia de Dios y Dios se los había dado. Entonces esas tres partes que componen una fe de un siervo de Dios como Abraham
tienen que ver con el corazón, con los actos y con el testimonio. La promesa de Dios de la justificación, que es por la fe, la podemos ver en Romanos 4:16. Es importante ver estos textos. ¿Por qué? Porque no creamos que el Evangelio o las doctrinas de redención, justificación, salvación solamente son para los nuevos creyentes. Las nuevas creyentes no solamente es importante el Evangelio para ellas, sino ahora también para nosotras, para reconocer, recordar lo que Dios hizo por nosotras y de esa manera tener el corazón limpio de no jactarnos y de darle toda la honra y gloria a Dios. Romanos 4, por favor. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Romanos 4, versículo 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Vemos cómo la fe en Dios, y en el caso de la justificación, de la salvación, es por gracia, es por fe en el nombre de Jesucristo, para que no sea la ley, porque de tal manera sería solamente por las obras y ya no sería gracia, o si es gracia, entonces la ley ya queda totalmente fuera de lo que es un don, un regalo de Dios. Ya no tenemos que cumplir con nuestras obras. Y esto, hermana, lo menciono, ¿por qué? Porque Abraham tenía esto en su corazón. Por eso él, en este versículo, Dios nos habla, sabiendo que del Antiguo Testamento, Dios nos está hablando de la fe que tenía Abraham, que obró por su fe y fue justificado por sus obras, pero una vez, primero, su fe puesta en Dios y en las palabras de Dios. Nosotras ahora, como siervas, tenemos que tener el corazón y las actitudes y el testimonio correcto. No debemos de estar titubeando o jugueteando con cosas o doctrinas más bien que nos enseñen algo que esté fuera de la fe y de la salvación por gracia. Nosotras como siervas de Dios no debemos olvidar lo que es el Evangelio, no debemos de olvidar lo que es la redención, la salvación, la justificación. No debemos de olvidar que todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, de dónde venimos y a dónde vamos, depende de nuestro Salvador. De esta manera, tú y yo, todo lo que hagamos para nuestro Dios, vamos a tener el corazón correcto, las actitudes correctas y el testimonio correcto. Una sierva de Dios nunca debe de olvidar que Dios le salvó por su fe, por gracia. Si nosotras empezamos después del tiempo que ya estamos en la vida cristiana, nosotras empezamos a cambiar eso o a creer que tal vez algo bueno hay en mí, o ahora que yo sirvo a Dios, tengo ciertos dones o ciertos talentos que me han llevado a tener fruto, empiezo yo a olvidar lo que es el principio, lo que es mi salvación, que ha sido 100% por gracia y por fe en el Señor Jesucristo. También he olvidado que es el Señor Jesucristo que me justificó y que toda justicia la ha cubierto Él. Entonces, no creamos que la doctrina del Evangelio y todas las enseñanzas que encontramos en la Biblia acerca de nuestra salvación es para nuevas creyentes, y las siervas ya lo tenemos muy claro y ya lo podemos olvidar y ya no es algo que tenemos que estar recordando porque ya somos salvas. Eso es una mentira. Creo que el corazón de Abraham siempre estuvo inclinado y dedicado a saber que era Dios quien le justificaba, que era Dios que lo redimía, que era Dios. Sabemos que él podía ver a Jesucristo cuando Melquisedec. Entonces, él tenía esas promesas en su corazón y él por fe creía. Y creía en las palabras del Señor. Entonces, nosotras tenemos que tener esto bien en el fondo de nuestros corazones y no creer que eso solamente es para nuevas creyentes. Una sierva del Señor debe de tener el corazón siempre marcado con el Evangelio, y que cuando se hablen o que se den predicaciones, que escuchemos a predicadores hablando de salvación y de los fundamentos bíblicos, sobre todo lo que es el Evangelio, no creamos que eso ya necesitamos algo más o queremos escuchar otra predicación u otra enseñanza que nos hable de cosas distintas o nuevas. Nosotras debemos de mantener nuestros corazones en las enseñanzas de nuestro Señor y nuestro Salvador
y siempre creyendo que la salvación es por fe, que es por gracia, y nuestras obras no contaron para que nosotras hubiéramos recibido ese regalo. Una vez dicho esto, hermanas, hay un versículo aquí en el libro de Romanos 4, que es el versículo 19 y versículo 20, que también, desde el 18, que también nos va a ayudar a este primer punto. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre, hablando de Abraham, padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Estamos viendo la actitud, el corazón y el testimonio en estos 3 versículos de Abraham, un siervo del Señor. Su fe en las promesas de Dios. Su testimonio era en la confianza y creer que lo que Dios le había dicho iba a ser posible porque era el poder de Dios y no estaba en él ningún tipo de obra. Y también él no se debilitó, sino que creyó y confió en el Señor, y Dios le dio esa fuerza para poder llegar al punto de recibir la promesa de Dios. Una sierva de Dios tiene que tener estos 3 puntos alineados. El corazón siempre inclinado al Evangelio. Saber Jesús me salvó por gracia y yo no tengo obra ninguna que pudiera haberme salvado. Al contrario, yo merecía el infierno. De esa manera, tu corazón siempre va a mantener una humildad. Hablando de una mala actitud, es ver mujeres, señoritas que terminan un colegio bíblico, que se gradúan, que ya están como esposa de algún pastor, o no simplemente esposa de pastor, de evangelista o de misionero, sino también mujeres dentro de la obra que estén sirviendo a Dios, y que de repente Dios empieza a obrar en sus vidas y ellas empiezan a tener fruto y el corazón se empieza a desviar. ¿En qué aspecto se empieza a desviar? A creer autosuficientes, a saber que yo lo puedo hacer sola o ya estoy tan acostumbrada de hacerlo, y olvidarnos del corazón que tenía esa fe de Abraham. Siempre recordando, todo lo que soy, todo lo que hago depende de Dios, y fuera o alejada de Dios, nada voy a poder hacer. Llega un punto, hermana, yo creo que esto es normal y puede ser, no a todas, yo no estoy generalizando. Recordemos que cuando hablo algunas clases, ninguna se debe de sentir ofendida, porque yo trato de no generalizar, pero sí dar puntos muy exactos que yo puedo mirar al tiempo y que Dios ha permitido que yo pueda enseñar y dar conferencias y escuchar a diferentes mujeres y ver sus necesidades. Y cuando yo hablo ciertos temas que pueden causar cierto dolor o molestia, es porque se necesita limpiar una mala conducta. Se necesita que alguien nos diga la verdad y no solamente nos haga sentir bien. Entonces, no quiere decir que cuando se hable un punto estamos generalizando. Es la persona que está viviendo eso quien debe de cambiar, pero no que digamos, por ejemplo, si yo hago mención y digo hay mujeres dentro del ministerio que ya se han olvidado que lo que están haciendo depende de Dios, no todas digan, ay, ¿por qué hablo así de mí? No, hermanas, seamos maduras y seamos realmente sabias para escuchar las palabras que provienen del Señor, y también como mujeres no ser carnales, sino crecer y realmente saber que todo lo que alguien pueda compartir o enseñar es para mi edificación, y que alguien está pensando que quiere que crezca yo o que alguien me está aconsejando. Entonces, la persona que lo está viviendo, pues es la persona que debe cambiar. Si tú no estás pasando por esa situación, por esa mala conducta, entonces no lo tomes como que es para ti. ¿Qué estoy diciendo con esto? La fe de Abraham, el testimonio y sus acciones estaban diciendo algo a Dios y a las personas. Mi Dios es quien me salva, mi Dios es el que me redimió, mi Dios, y es mi fe en Él, en Jehová, en Jesús encarnado, Dios encarnado. Mi fe está en Él y sé que todo depende de Él, y que todo lo que Él me pida es porque yo soy su hijo y sé lo que debo de hacer, y si Dios me lo está pidiendo, yo debo de confiar en Él.
Si Dios me está prometiendo ser padre de un hijo, porque de aquí será mi descendencia, entonces, aunque voy a cumplir 100 años, si Dios lo dijo, yo le creo. Está teniendo el corazón, la actitud y el testimonio correcto de una fe en Dios que no lo debilitaba, sino lo fortalecía. Porque a pesar que eran promesas que para un ser humano pueden ser imposibles, cosas que realmente no podamos creer que Dios está haciendo, o cuando si nos ponemos a pensar realmente profundamente en lo que significa la salvación, la justificación, nuestra mente, si quisiéramos razonar, no entendería muchas cosas. ¿Cómo es que un Dios como nuestro Dios se hizo carne para salvarme a mí siendo pecadora? Eso es algo tan grande que nuestra mente no lo puede comprender. Son maravillas de nuestro Dios que nuestra mente humana no tiene la capacidad de comprender. Sin embargo, el vivir por fe es simplemente no cuestionar ni razonar nada de lo que Dios me está diciendo. Entonces, la obra de Dios es de Dios y nosotras no deberíamos estar cuestionando o razonando nada. La actitud correcta es creer en las palabras de Dios y dejar que Dios obre, tanto en mi corazón, la fe en mi Señor, como en mis actitudes, en donde yo no voy a mover nada. Ejemplo, yo por bastante tiempo estuve buscando en la Biblia si solamente las esposas de pastores o esposas, pero mi esposo no es pastor, las esposas de pastores son las únicas, o de misioneros o de evangelistas, son las únicas que podían enseñar. Al principio yo, cuando empecé a enseñar en una escuela dominical, y después Dios fue abriéndome caminos y llevándome por lados y lugares donde yo no pensaba estar, escuchabas comentarios como: si no es esposa de pastor, no puede enseñar. Entonces yo me puse a buscar en la Biblia si había algún argumento bíblico que avalara esto, y no lo hay. Entonces, ¿por qué te estoy dando este ejemplo? Porque no puede haber mujeres que digan que otra mujer que no es esposa de pastor no puede enseñar si no está fundamentado con alguna enseñanza del Señor o algún mandato de Dios. Vemos que una mujer no puede ser pastora, eso creo que a las bautistas nos queda muy claro, pero alguien que enseñe, pues lo podemos encontrar en el libro de Tito también y en Timoteo, que da ciertas características de la mujer, pero no habla de que tiene que ser esposa de pastor o graduar de un colegio bíblico. Eso ya es una obra de hombre, no es obra de Dios. Abraham tenía la obra de Dios y no la obra de hombre. Por eso habla del padre de la fe, porque él tiene toda su fe en Dios y no está incluyendo obra humana, cosa que una sierva debemos estar haciendo. Nosotras debemos estar siempre pensando como Dios quiere que pensemos y haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, y no meter nuestra humanidad a la obra de Dios. Ejemplo que yo te decía que yo escuchaba esos comentarios, y cuando mi pastor, el pastor Kevin Wynn, mi pastor me daba la oportunidad de enseñar, y de repente me empezaban a llamar a conferencias, y de repente que yo enseñara a esposas de pastores y todas esas cosas, yo decía, bueno, entonces es el Señor quien está obrando aquí, porque no hay nadie que ponga el querer como el hacer en un hombre para la obra de Dios, y tampoco no hay hombre que dé fruto, sino solamente Dios es el que da el fruto. Entonces ahí comprendí que habían personas metiendo su propia obra o su propio ministerio o su propia manera humana de pensar, y se olvidaban de la fe. La fe en nuestro Salvador debe de ser así. Si nosotras queremos tener la actitud correcta de una sierva, se cortó un poquito. Si nosotras queremos tener la actitud de un siervo de Dios como Abraham, tenemos que imitar ese corazón que creía en las promesas de Dios y que esperaba en él. Tenemos que imitar sus actos que eran una confianza fuerte en su Dios y en sus promesas, y su testimonio, el testimonio que hasta hoy en día sigue teniendo Abraham y seguirá teniendo. Entonces, nosotras debemos de imitar esto, dejar que la obra sea 100% de Dios, porque es fe, y por eso somos siervas o queremos ser siervas de Dios,
Y si yo ya empiezo a meter mi humanidad, mis obras, mi pensar, mi razonamiento, estoy moviendo a un lado lo que es la fe en Dios. Recordemos que no hay fruto en la obra que no sea dado por Dios. Entonces, si empiezo yo con una mala actitud, juzgando o hablando de personas que están sirviendo a Dios y estoy diciendo que lo están haciendo con otra intención, o estoy hablando que no pueden hacerlo, por qué están sirviendo, por qué están haciendo esto, o de seguro es por esto, no porque Dios les use, eso no tiene nada que ver con la fe, hermanas. La actitud de una sierva es ver a Dios en la obra de Dios y no ver al hombre en la obra de Dios. Entonces, la actitud de una sierva correcta, hermana, es ver a Dios obrando en la vida de instrumentos humanos y no creer que el instrumento humano obra en el plan y el propósito de Dios. Son dos cosas muy diferentes y esto es la verdadera y la sana doctrina, que la gracia me llevó a salvación, la gracia de mi Salvador, y que fue justificado por fe y no por sus obras. Abraham tenía todas estas características muy bien balanceadas y muy bien alineadas. Un corazón que creía en las promesas de Dios y confiaba en Él. Sus actos que demostraban eso, sus actos de esperar en Dios mostraban su fe, y su testimonio que hasta el día de hoy es llamado Padre de la Fe. Entonces, también vemos cómo él no se debilita en esta fe, sino que le fortalecía el Señor. Vemos que entonces la fe es por creer en las promesas de Dios. Y así es que nosotras recibimos nuestra salvación, por fe y por gracia, en el nombre del Señor. En Hebreos 12:2. En Hebreos 12, aquí es importante, hermana, entender que nuestra fe debe de ser alimentada. Una mala actitud, ya vimos, es querer que el hombre obre en la obra de Dios o creer que la obra de Dios está hecha por hombres. La obra de Dios pertenece a Dios y por eso debe de haber una fe, un corazón, una actitud y un testimonio correcto si queremos actuar como siervas y no esas malas conductas. Que te hice el comentario de cuál es la diferencia. Debemos siempre tener una regla en nuestra vida como hijas de Dios, como siervas de Dios. El silencio. Nosotras, cuando veamos a Dios obrar, debemos de guardar silencio. Nosotras, cuando veamos a alguien sirviendo a Dios, debemos de guardar silencio. No debemos de opinar del servicio de otra persona. Debemos nosotras confiar que Dios está usando a esa persona y que Dios está dando un fruto. Y que el fruto que la persona está llevando es por Dios, porque nadie puede dar fruto sino solamente Dios. Nosotras entonces debemos aprender una pequeñita como tipo regla para nuestras vidas. No debemos de guardar silencio y llevar todo nuestro sentir en oración. Guardo silencio, la actitud correcta, la actitud de una sierva que se mueve en una obra dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Yo siempre les digo a mis hijos, en la obra de Dios no hay competencia, en la obra de Dios hay edificación, es un cuerpo y se debe de trabajar en conjunto, no de que yo no soy de aquí, yo no soy de allá, yo no hablo con tal, yo no soy de acá, mi esposo no habla con su esposo, estos pastores son de un grupo, estos pastores son de otro grupo, estas hermanas son de un grupo, estas otras hermanas son de otro grupo. Eso, hermana, a mí no lo entiendo, en verdad, no lo entiendo y es increíble ver que eso vivan, se supone, siervas de Dios. Esas son malas actitudes, no son actitudes de una sierva de Dios. Tú y yo debemos estar siempre guardando silencio y llevar todo en oración. El fruto de la oración nos va a llevar a tener fe. El fruto de la fe nos va a dar amor.
Y el fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es paz. Esto lo puse así, hermana, de que una cosa nos lleva a la otra. Si tú quieres anotarlo, anótalo y trabaja en cada punto. Todo dentro de la obra de Dios, porque si estamos hablando de siervas, quiere decir que sirven a Dios. Todo, y hay muchas formas de servir. No creas que nada más es la enseñanza o la consejería. Hay muchísimas formas de servir. Hasta el ministerio en cocina, cuna, limpieza, es servicio a Dios. Entonces, no te encasilles con que si tú no estás haciendo lo que otra hermana hace, no estás sirviendo o no eres sierva. Eso no. Todo servicio tiene que ver con servidumbre, con sierva. Entonces, nosotras en este aspecto debemos siempre guardar silencio y no decir nada. No hacer comentarios de que si es la esposa de fulano, que si es la hermana tal, que si hace esto porque esto, que la intención, no, hermanas, comentarios de malas actitudes, feo. Guardamos silencio, mejor. Porque recuerda que cuando hablamos de alguien que sirve a Dios, estamos hablando de Dios que está usando ese instrumento, no de la persona, porque esa obra no es de la persona, esa obra es de Dios. Entonces, guardamos silencio, el silencio nos va a llevar a la oración nos va a dar un fruto en fe, en la fe nos va a llevar a amor, el amor nos va a llevar a servicio, el servicio nos va a llevar a tener paz en el corazón. Yo siempre digo lo mismo. Desde que yo empecé a enseñar y vi que se saltaban ese tipo de comentarios, yo realmente, hermana, no sabía qué era lo que estaba haciendo el Señor conmigo. Y aún todavía no me quedan muchas cosas claras. Pero al principio yo escuchaba esos comentarios de mismas esposas y yo decía de pastores o de siervos de Dios y yo decía, ay, pues sí, entonces no lo debería de hacer porque pues mi esposo no es pastor. Sí, no, yo no creo entonces que yo soy digna, yo no sabía que no dependía de mí, sino que dependía de Dios, que Dios usa instrumentos humanos y que la obra es 100% de Dios y no de hombre. Pero me agobié al querer aprender para saber si eso era lo que Dios quería. Y yo dije, si Dios no quiere, entonces yo no lo hago. Y empecé a estudiar y a buscar en la Biblia algo que me dijera que Dios no lo quería hacer. Y hermana, no lo encontré, sino todo lo contrario. Si tú lees tu Biblia y tú estudias tu Biblia, tú sabrás perfectamente que no es Dios diciendo eso. Pero yo tenía que aprender y yo tenía que buscarlo porque si era algo que Dios no quería, ¿por qué lo iba a hacer? Cuando me di cuenta que no era Dios y que era de hombres, entonces 100% dije, Señor, yo te sirvo a ti y solo te miro a ti. Y eso hace 13 años, hermana, me ayudó tanto que por su gracia sigo con el mismo pensar. Todo lo que yo hago, lo hago para Dios y no veo a las personas. Si Dios quiere, lo hago. Si Dios no quiere, Él me lo va a decir. Si Dios quiere, me llama. Si Dios no quiere, no me llamará. Y todo yo lo pongo en mis ojos, los pongo en Cristo, en el servicio. Y servir así trae mucha paz. No traes temas, contiendas, celos, envidia, competencia, nada de eso. Esas son muy malas actitudes. Envidia, celo, contiendas, divisiones, chismes, murmuraciones, hablar y juzgar, criticar, son muy malas actitudes. Pero eso puede pasar porque estás viendo a las personas y no estás viendo a Dios obrando en las personas, sino que ves o crees que las personas obran sin Dios. Y en la obra de Dios eso no puede pasar porque Dios dijo, alejado de mí, nada podréis hacer. Entonces, alguien que no está cerca de Dios y en comunión con Dios no puede hacer nada. Si está en comunión con Dios y Dios quiere usar a la persona, Dios sabe a quién está usando. Si hay un predicador
Hermanas, eso yo lo he escuchado y la verdad yo no lo comprendo cuando veo a un Pablo exhortando y enseñando y aconsejando a Timoteo. Yo no puedo creer que hayan predicadores jóvenes que Dios esté usando y que hayan mujeres, ni siquiera los hombres, sino mujeres criticando que están siendo usados jóvenes por Dios cuando vemos a un Timoteo en la Biblia. Y vemos a un Pablo no poniendo excusas y no diciendo por qué Dios está usando a Timoteo si no es como yo y no tiene mis años de experiencia. No estamos viendo eso, sino todo lo contrario, le exhorta, le enseña y lo anima a servir. Entonces, yo creo, hermana, que qué bendición tener esta serie de clases porque creo que aún llamadas siervas de Dios se tienen muy malas actitudes como estas. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Una mala actitud, lo he estado comentando, es ver a las personas. La actitud correcta de una sierva es ver siempre a Jesucristo, a Jesús obrando en la vida de alguien que ha transformado, a mirar a Jesús cómo le ha dado gracia quizá a una familia que Dios está usando. Siempre estar viendo a Jesús, a Jesús, a Jesús y no decir, yo creo que ese hermano ahora ya empezó a hacer esto porque de seguro mueve influencias. Comentarios tontos, hermana, y sin argumentos. En vez de poner los ojos de Jesús y decir cómo el Señor Jesús está usando a esta persona. Un Pablo exhortando a un Timoteo y no una mala actitud diciendo y criticando a personas que están sirviendo al mismo Dios, al mismo Señor y que Dios está dando fruto. Es Dios quien da el fruto. Entonces, la mala actitud nos lleva a poner los ojos ¿en quién? En las personas. Sin embargo, la buena actitud o la actitud de una sierva es poner siempre sus ojos en Cristo. Poner sus ojos en Cristo. Perdón. Gálatas 5:5. Porque estamos hablando de 3 aspectos. Recordemos muy bien que son 3 aspectos. Corazón, actitud y testimonio. Entonces, la conducta es la actitud. El corazón, la conducta, que son los hechos, y el testimonio, lo que otras personas pueden percibir de ti. En Gálatas 5:5 pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, que es el pacto de la ley del Antiguo Testamento, la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nos damos cuenta cómo van enlazados fe y amor. La justicia del hombre no tiene nada que ver con la gracia o la fe en el Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, son 2 cosas separadas. Así como nosotras somos salvas por gracia, por fe en el Señor Jesús, y las obras son como trapos de inmundicia, también en el servicio. La obra de Dios es de Dios y nosotras siempre tenemos que estar pensando versículos que obran con amor y versículos que nos enseñan que es por fe 100%. Y la obra de Dios se tiene que vivir por fe. Así que no es por vista, hermana, por lo terrenal, por lo humano, sino 100% por fe. Comentarios que se hacen, que esta persona no puede predicar, esta no puede enseñar, esta no puede hacer, este no debería de estar, esta no debería de estar, son humanos 100%. Si tú has llegado a cometer esos errores, limpia tu corazón, pídele al Señor, Señor, perdóname, he visto lo humano
y he olvidado la fe. Por eso te decía desde un principio la importancia que una sierva de Dios no olvide lo que es el Evangelio, que no lo olvide, porque eso es el principio y es el todo, es por fe 100%, en salvación y en la vida cristiana. Entonces, nosotras no creamos que Juan 3:16, Gálatas 2:16, Romanos 3, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 10, está hablando para nuevas criaturas. Nosotras eso no lo debemos apartar y deberíamos siempre, hermana, si es posible diario y si no muy constante o muy continuo, deberíamos estar escuchando predicaciones que hablen de salvación por gracia, por fe y no por obras, porque de ahí viene toda la vida espiritual, viene todo el cristianismo y así debemos estar viviendo. La fe, hermana, no nada más está en nuestro corazón, sino que también se demuestra con nuestras actitudes y con nuestros hechos. La mano de Dios, hermana, también es movida por fe, porque Él es nuestro Dios, el autor de la fe. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y después empieza una lista de hombres y mujeres que por la fe tuvieron ciertas bendiciones y buen testimonio y por eso están escritos aquí. Entonces, algo que mueve la mano de Dios es la fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradarlo. Pero por nuestra fe, entonces a Dios le agrada y Dios tanto contesta oraciones como bendice. Y podemos ver aquí a Noé y después vemos del cual estamos hablando, Abraham en el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Estamos viendo a un hombre de fe que actuaba con fe, que donde Dios le llamaba, Abraham iba. Y no estaba pensando, ¿y si no es Dios? ¿Y si lo hago? ¿Y si quedo mal con la gente? ¿Y si la apariencia? No, siempre pensando que si Dios hablaba y Dios lo llamaba y Dios lo quería usar para algo, Abraham respondía. Y está también dentro de esta lista de personas que su fe dieron testimonio de agradar a Dios. Lo mismo tú y yo podemos hacer como siervas del Señor, podemos tener esa fe que agrada a Dios, pero esa fe que agrada a Dios tiene que ver con el corazón, la conducta y el testimonio. Cuando yo empiezo a hablar mal, empiezo a actuar mal, empiezo a poner ciertos tabús o cierto humanismo, entonces no estoy con mi fe y no voy a agradar a Dios. Pero si yo vivo por fe creyendo que el Señor es lo que está hoy haciendo, es porque Dios así lo quiere, lo que Dios ha suplido es porque Dios así lo ha querido, lo que Dios ha quitado es porque así lo ha decidido el Señor, y todo lo pongo en manos de Cristo y pongo mis ojos en Él, entonces yo veré a Dios obrar en mi vida y me veré bendecida. ¿Por qué? Porque tengo una fe que confía 100% en mi Señor y mis acciones demuestran esa fe. En el libro de Romanos 5, yo no sé cómo voy de hora, ok. Es muy larga esta clase, hermana, y traigo mucha información, pero por tiempo, si no la terminamos hoy, la terminamos el siguiente jueves del siguiente mes. En Romanos 5, en el versículo 3, desde el 1 al 3, justificados pues por la fe tenemos paz. Lo que yo les decía de esa regla, y me gustaría volvértela a decir. El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, el fruto del servicio es la paz. Y dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanas, tenemos todo para vivir una vida por fe. Si nosotras no estamos viviendo una vida por fe y estamos dejando que las malas actitudes muevan nuestro servicio a Dios o muevan nuestras actitudes, aparte de que no agradamos a Dios, no vamos a tener paz. Y nosotras tenemos que entender que lo que es el amor y la paz provienen de Dios, pero Dios nunca va a decir no te lo quiero dar, sino todo lo contrario. Dios siempre nos ofrece amor y nos ofrece paz. ¿Por qué hay siervas de Dios que no están viviendo en amor y en paz? Porque no están viviendo en fe. Entonces, nosotras tenemos que comprender que la fe de Abraham lo llevó a actuar de la forma correcta delante de los ojos de Dios, agradó a Dios y Dios le dio la paz que él necesitaba. En el momento de la tribulación y de la prueba, en donde tuvo que poner a su hijo Isaac para sacrificio vivo, él no sabe, tal vez no sabemos, ¿verdad? La Biblia no lo explica, pero ponte a pensar, imagínate el momento, imagínate esa historia, Abraham con un cuchillo para sacrificar a su propio hijo, pensando tal vez mil cosas, pero Dios nunca ha pedido un sacrificio humano, pero si Dios lo pide, lo tengo que obedecer, pero esto no lo entiendo porque Dios es un Dios de amor. Entonces imagínate todo lo que pudo haber en la mente y en el corazón de Abraham y quizá pudo haber tenido esos momentos de humanidad, pero también lo que fue más fortalecido fue su fe y fue llamado padre de fe. ¿Por qué? Porque él no le dio lugar a su humanidad, sino le dio lugar a confiar en las promesas de Dios y creer en él por fe 100%, para que sus obras no fueran actuando al mismo tiempo que la obra de Dios. No mezcló el actuar él al mismo tiempo que Dios, sino se despojó de esa humanidad para que fuera Dios obrando 100%. Y después, ¿qué pasó? Dios le agradó, Dios lo bendijo, Dios probó su fe y lo llamó padre de fe, padre de todos. Y ahora no nada más tuvo el corazón correcto, sino también la actitud correcta de no dejar su humanidad, sino vivir por fe, y tuvo la actitud correcta, la conducta correcta y después el testimonio. Todo eso lo llevó a tener paz, porque Dios, ¿qué hizo con él? Dios lo bendijo en gran manera, Dios le dio, no permitió que esa prueba fuera otra cosa más que una prueba del Señor para probar la fe y obediencia de Abraham. Y ahora todo cristiano, toda cristiana podemos hablar y aprender de Abraham dando un excelente testimonio. Hermanas, nosotras como siervas debemos de dar excelente testimonio y no debemos de estar dando un mal testimonio. Nosotras como siervas de Dios tenemos que estar teniendo la conducta excelente y no una mala conducta. Y sobre todo algo que la gente no va a poder mirar, pero Dios sí lo mira, el corazón en la conducta, el corazón correcto y no el corazón lleno de malas acciones, pensamientos y sentimientos. Todo eso, hermanas, se puede porque tenemos el Dios de Abraham. Y el Dios de Abraham también es nuestro Dios. Y Él nos ofrece, a través de su Espíritu Santo, el amor y la paz que nosotras necesitamos tener. Pero si no lo estamos experimentando, es porque estamos llenas de malas actitudes y no de las actitudes correctas de una sierva. Ejemplo de una mala actitud es que alguna esposa de pastor, alguna esposa de misionero, de evangelista se amargue con la iglesia o que se amargue con un hermano o con una hermana porque no suplió sus necesidades. La obra es de Dios y quien suple la necesidad dentro de la obra es Dios. Sí, Dios usa instrumentos humanos, pero a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no y a veces Dios dice espera. Y la sierva de Dios tiene que creer en el sí, tiene que creer en el no y tiene que creer en la espera. Pero hay muchas hermanas con las cuales yo he podido hablar y aconsejar, esposas de pastores que empiezan una nueva obra,
o que ya tienen tiempo en la obra y yo veo que eso está sucediendo. Se empiezan a sentir incómodas con alguien porque sintieron que no fue un apoyo económico, que no fue un apoyo en su necesidad, o no tuvieron o no adquirieron de la persona. Y eso no es la actitud correcta, porque están poniendo sus ojos en las personas y no sus ojos en Cristo. Créeme, hermana, que cuando yo tuve eso en mi corazón y me agobié diciendo, si el Señor no quiere usar a alguien como yo lo comprendo. Yo decía, yo vengo del mundo, no soy esposa de pastor, no soy como ellas son otro nivel. Yo dije, tengo que aprender, si Dios no lo quiere, no lo voy a hacer. Hermana, si tú puedes, tal vez no sabes ese inicio, pero si tú ves mi momento de hoy, tú podrías ver que Dios está obrando, usando a alguien como yo, y eso es gracia. ¿Por qué? Porque alguien como yo no es obras, hermanas. Alguien que Dios use como yo es 100% gracia. Entonces, a Dios le ha agradado algo ahí. Y yo creo que es esto de lo que te estoy compartiendo hoy, esto de lo que te estoy diciendo, porque en el momento que Dios me dijo, eso es obra de hombres, no es obra mía. El elegir a una persona es obra de hombres, y no orar y pedirle a Dios a qué persona elijo. Señor, háblame tú, es tu obra. Esa es una obra de Dios y la otra es de hombres. El que el hombre se interponga en algo, en que un hombre, un ser humano, hombre, mujer, un ser humano se interponga en la obra de Dios, eso es humano, eso no es fe. Entonces, a partir de ese inicio que yo tuve, yo tomé la decisión de poner mis ojos en Cristo, y créeme, hermana, vives con una paz maravillosa. No tienes problemas con nadie, no tienes división con nadie, no tienes celos de nadie, no te molesta nada de nadie, porque tú solamente te enfocas en Dios, le sirves a Él, y a donde Dios te mande, y a donde Dios te llame, y a donde Dios te quiere usar. Lo que no, tú debes de entender, si el Señor no quiere, y lo que sí, es porque así lo quiso. Y trabajar en ser la sierva del Señor y no tener estas malas actitudes. Entonces nos gloriamos en las tribulaciones, porque la fe nos va a ayudar a tener la paz y la tranquilidad a través del Espíritu Santo que ahora vive en nosotras. Y voy a terminar, ya vamos a terminar casi. Romanos 5:8, hermanas, debe de ser algo que tengamos bien presente, que lo estemos recordando todo el tiempo para que vivamos agradecidas con Dios, y no olvidemos que esto es importante y aumenta nuestra fe y aumenta nuestra gratitud, y por medio de la gratitud sirvamos a Dios. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto no lo debemos olvidar, hermanas. ¿Te das cuenta cómo empezaste por fe y debes de seguir por fe? ¿Te das cuenta cómo tus obras no contaron para ser justificada, para que Dios, nuestro Salvador Jesucristo, nos salvara? ¿Te das cuenta cómo ni una obra tuya tuvo que ver para que Jesús salvara tu alma? Pues así debes de seguir viviendo, con la misma fe en Dios, de que todo lo hace Él, todo es por Él y todo es para Él, y que su obra es obra 100% de Dios y no obra de hombres. Y de esa manera nosotras no vamos a olvidar este versículo, que por su gran amor nos salvó. Y no fue por nuestras obras. De esa forma debemos seguir toda la vida cristiana. Sabemos, hermanas, que todas somos pecadoras, y también tenemos que tener cuidado de a quienes escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado de a qué personas estamos escuchando. Si alguna persona que estemos escuchando habla mal de alguien que está sirviendo a Dios, no es la persona correcta que debes de escuchar, no es la persona correcta que yo debo de escuchar. Debemos entender que alguien que tiene la actitud de una sierva da gracias a Dios por obrar en la vida de las personas, pero no empieza a dar chismes ni murmuraciones, que ya lo vimos en clases anteriores y hablamos de esas malas actitudes que son la lengua que habla
chismes, murmuraciones, y ya lo vimos. Si tú no viste esa clase, aquí en la página de Un Plan Divino puedes recorrer todas las clases, la serie de clases de actitudes de sierva y malas actitudes, para que vayas tomando nota y vayas estudiando, vayas aprendiendo, y también si eres una mujer que enseña, que puedas compartir enseñanzas como esta y que sirva para edificar y para, sobre todo, tratar, hermana, de generar, de formar en las nuevas generaciones realmente siervas de Dios, y no mujeres, señoritas que sirvan a Dios con esas malas actitudes. Entonces, ve la serie de clases. Yo te animo que después de esta veas las anteriores y así, para que puedas tener todo junto. En Romanos 5 también, del 12 al 19, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, por eso, hermana, no debería de haber ningún tipo de jactancia en nuestra vida, criticando a las demás personas, porque todos somos pecadores. Entonces, no deberíamos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Te das cuenta cómo todo depende del Señor Jesucristo? Todo, hermanas, todo debe de girar, todo debe de estar fundamentado en Cristo. No deberíamos de estar metiendo ningún tipo de enseñanza humana, tampoco escuchando enseñanzas que hablen de alguien. Debemos siempre estar escuchando Biblia y siempre exaltación, honra y gloria al Señor Jesucristo. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Jesús, a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta cómo toda justicia es por Cristo? No hay nada de hombres y doctrinas que hablan que la salvación es por fe y por obras. Son mentira. No están fundamentadas en la Biblia, tienen nada más un versículo, 2 versículos que están torciendo. Nosotras, si tenemos la sana doctrina, también vivamos una vida sana. No nada más es tener la sana doctrina, sino también vivir una vida sana en Cristo. Y una vida sana en Cristo es quitarnos de malas actitudes que nos alejan de una sierva. ¿Qué vimos? Y termino con esto. Quisiera hacer más, pero ya tengo una hora. Con esto termino, y yo creo que si el siguiente mes, yo creo que terminamos con esta clase, porque está muy profunda y es muy larga. Pero termino con esto: la importancia del corazón, la conducta y el testimonio. ¿Quién tuvo corazón en fe en Dios? ¿Quién tuvo conducta correcta? ¿Y quién tuvo un buen testimonio? Lo vimos con Abraham. Entonces creo que un siervo como Abraham nos da mucha enseñanza a su vida. Nos enseña mucho el Señor de cómo Dios trabajó a través de Abraham para que ahora tú y yo aprendamos de él y quitemos toda mala actitud y vivamos una vida sana en Cristo, siendo siervas de Dios con las actitudes correctas, hermana. Recordemos que así como empezamos en la vida cristiana, que fue salvación por fe y no por obras, así tenemos que vivir toda nuestra vida en nuestro servicio a Dios, por fe, no por obras humanas,
y sobre todo sabiendo que Dios está obrando en personas a través de hacer cambios en su vida, dando gracia para servirle, para usarles, y no es la persona moviendo a Dios. Dios no mueve, perdón, el hombre no mueve a Dios, el ser humano no mueve la obra de Dios. Y si hay alguien que así lo quiere hacer, tarde o temprano se va a manifestar. ¿Por qué? Porque toda obra será probada por fuego. Así que eso será manifiesto. La persona lo entenderá y se arrepentirá y Dios cambiará esa mala actitud. Pero es Dios obrando en las personas y Dios trabajando en su propia obra. Nada para gloriarnos, nada para enaltecernos, nada para envidiarnos, nada para dividirnos. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios y es Dios quien está obrando, no nosotras. Así que, hermanas, pidamos a Dios que nos quite esas malas actitudes y que comencemos a vivir una vida por fe. Así comenzamos, así debemos de estar siguiendo y sirviendo a Dios por fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no mirando a las personas, porque las personas todas somos iguales. Pecadores que por gracia hemos recibido la vida eterna, la salvación y fuimos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Pero nada bueno, hermana, hay en ti y nada bueno hay en mí. Pero sí podemos agradar a Dios con una fe, y una fe no fingida. Una fe que realmente te lleve a la conducta y al testimonio correcto. Vamos a orar, por favor. Les pido que inclinen su rostro, que cierren sus ojos y que vean las otras series de clases, y vamos a terminar, si Dios quiere, con esta clase el siguiente mes, el siguiente jueves de mes, y estén atentas a la página. Vamos a orar, por favor, cierren sus ojos. Señor y Padre nuestro, gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque a mí me ha ayudado mucho esta clase, Señor. Me has recordado cosas que quizá tal vez estaban en mi corazón, pero no se estaban manifestando. Tal vez las había olvidado, Señor, y gracias por recordármelo. Gracias, Padre, porque nos permites entender que toda obra suya le pertenece a usted, Señor, que hemos sido insensatas al querer comparar, envidiar, dividir, celar o arruinar, hacer tropezar a alguien más. Señor, ayúdenos a tener las actitudes de una sierva, Señor, el corazón de una sierva, el testimonio de una sierva, y despoja de nosotras esa carnalidad que nos aleja del amor, de la fe y de la paz que usted nos quiere dar. Señor, le pido por mis hermanas que están viendo esta clase, para que usted les dé la fe a través de su palabra, que les ayude a aumentar el amor tanto por usted como por su obra, y sobre todo que tengan un buen testimonio, Señor. Guárdelas de todo mal, líbrelas de toda tentación, ayúdelas en su tribulación, y sobre todas las cosas, Señor, úselas para su honra y para su gloria. Bendiga a mis hermanas por estar en esta clase, Señor, y ayúdelas a que la puedan compartir de voz o por estos medios, Señor, pero que podamos nosotras empezar a cambiar. Sabemos que no vamos a cambiar a las demás personas, solamente usted puede hacerlo. Nosotras no tenemos ningún poder transformador, pero sí podemos cambiar nosotras mismas, Señor. Denos la ayuda que necesitamos. Por favor, Padre, le ruego que nos dé el valor, la disciplina, la conducta, el corazón, aumentar la fe a través de su palabra, Señor, lo necesario para que nosotras nos despojemos de esas malas conductas y vivamos por fe. Así que como comenzamos la vida cristiana, Señor, por fe, así andemos, así vivamos y así le sirvamos. Se lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanas, pues esta fue otra de las clases, que esta es la parte 4 y bueno, con el favor de Dios esperamos la siguiente. Que Dios me las bendiga y fue un gusto compartir con ustedes. Gracias.